Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Marcela Villamizar. Voy a hacer la exposición sobre neuroanatomía, la primera unidad de este curso. Vamos a ver, bueno, pues que desde la edad antigua se han venido preguntando cuál es el eje de los procesos fisiológicos, mentales, cognitivos, conductuales del ser humano y pues a partir de varias teorías se ha llegado a la conclusión, según Andrés Versario, que está en el tejido nervioso y en el líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de neuroanatomía, nos vamos a ubicar en la neurociencia no conductual, es decir, en el sistema nervioso. La definición de esta es que es el estudio de la estructura y organización del sistema nervioso que va desde su nivel microscópico, es decir, celular, a lo macro, a los tejidos y los sistemas, ¿sí? Entonces la neuroanatomía se encarga de ello. Para ello tenemos que saber pues de qué se compone el sistema nervioso y partimos de estas células nerviosas que son las neuronas. Como características importantes, no están anatómicamente unidas, esto lo vamos a ver ahora en la teoría neuronal, y ayudan tienen estructuras que ayudan a su proceso metabólico y funcional. Sus funciones principales es que transmiten la información sensitiva y motora y que son las encargadas de los procesos sensitivos, cognitivos y comportamentales a través de los procesos sinápticos. Ahora más adelante en un estudio de caso vamos a revisar de qué se trata. En las partes de la neurona, entonces encontramos que una neurona tiene un cuerpo o soma, en el cual se ubica el núcleo y se hace la síntesis de proteínas. También que sale de él unas ramificaciones llamadas con unos pelitos que se llaman dendritas, que son los que son receptores de los mensajes de las otras neuronas. Además encontramos el axo, que es la unidad conductora que transmite las señales eléctricas de los potenciales de acción. En este axón vamos a encontrar estas recubiertas de grasa que se llaman vainas de mielina, que son las que van a ver, aseguran que la velocidad del potencial de la acción esto vaya correctamente y que no se desvíe el mensaje. También encontramos los nodos de Rambier que van a estar entre las separaciones de la vaina de mielina y los bordes, botones sinápticos que son los que van a transmitir finalmente la energía y la información. En la neurona motora, pues vemos que es lo mismo, solamente que recae ya los botones sinápticos, van a estar ya adyacentes a la fibra muscular para generar el movimiento. Dentro de las otras células que encontramos en el sistema nervioso son las células gliales o de la glía, que rodean las neuronas, son como de segundo mando y apoyan en el proceso metabólico y estructural. Dentro de sus funciones es dar soporte y estructura y consistencia al encéfalo, formar una capa para prevenir el paso de tóxicos de la sangre al sistema nervioso, entre otros. Vamos a ver, a hacer referencia a la teoría neuronal, hablando de Ramón y Cajal, que fueron quienes descubrieron que las neuronas están anatómicamente separadas, ¿sí? No están unidas, pero que sí transmiten información, ¿sí? Esto lo vamos a ver a continuación. El potencial de acción, entonces, sabemos que es un impulso eléctrico, es una onda de descarga eléctrica, y entonces acá justamente es donde quiero mostrarles cómo se interrelaciona todo. Entonces aquí voy a hablar de la interneurona. Partimos de una persona que toca una plancha caliente, ¿sí? Entonces las dendritas de la neurona sensitiva, ¿sí? Van a sentir el calor y por ende, pues el dolor va a pasar por el axón de la neurona sensitiva, el dolor, y va a recorrer hasta llegar a este corte transversal de la médula espinal, donde va a hacer sinapsis con una interneurona que va a excitar a la neurona motora, causando contracción muscular, ¿sí? Entonces, esta interneurona verde va a comunicarle a través de la sinapsis, se va a comunicar a la neurona motora azul la contracción. Entonces, aquí, por los botones sinápticos, ¿sí? Se va a hacer la contracción. Este músculo provoca la retirada de la fuente del dolor, ¿sí? Entonces, acá. Sin embargo, también se puede generar la inhibición. Entonces, acá podemos hablar de que una neurona encefálica va a mandar una señal a la médula espinal, acá este corte, y va a ubicarse aquí y va a inhibir, va a evitar de que se retire el músculo, ya que se hizo de pronto un proceso cognitivo
donde si retira el músculo y llevas de pronto una agua caliente, una olla con agua caliente, pues se puede quemar peor. Entonces, acá vemos la excitación y la inhibición, ¿sí? Vamos a ver también entonces el proceso de formación del sistema nervioso, porque es importante saber cuándo se forma en este desarrollo embrionario. Entonces, como sabemos, es el primer sistema que se forma en el ser humano. Primero partimos con la fecundación, que es la unión de dos células haploides, que es el óvulo y el espermatozoide. Luego de ello ya viene la etapa de la blastulación, que es cuando el cigoto empieza a dividirse en diferentes células hasta llegar a la morulación, que como vemos acá, es como una especie de mora, que son varias células que se van a llamar blastones. Y luego va a pasar a la gastrulación, que es cuando estas células, unas se concentran en la pared, ¿sí? Y las otras quedan así como en un sobrecito. Esto va a quedar como con una cavidad, ¿sí? Va a quedar como con un hueco. Y estas de aquí, que se llaman embrioblasto, es donde va a estar el embrión, y las externas es donde va a estar la placenta. Luego de esto, pues ya se genera la implantación y ya vemos entonces en el paso 5, que es la formación del tubo neuronal, que donde el ectodermo ya se forma, se hace como el cierre de los dos polos y queda el tubo. Pasando a la regionalización, que es donde vamos a ver ahorita las diferentes vesículas que se forman, y paso 7, el organogénesis, que es la formación de la estructura del sistema nervioso, y la maduración es cuando los órganos pues ya están desarrollados y tienen su propia autonomía. En la embriología entonces encontramos lo que les mencionaba en el paso 6, que las vesículas. Encontramos en la cuarta semana el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo y la médula espinal. En la quinta semana ya entonces el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y desencéfalo. El mesencéfalo continúa igual y el rombencéfalo va a estar dividido en metencéfalo y mielencéfalo. Y continuamos con la médula. Importante las estructuras que se van a mantener en estas áreas. El telencéfalo va a tener la corteza cerebral, los núcleos basales, el sistema límbico. El desencéfalo va a tener el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo va a tener el techo y el tegmento. El metencéfalo va a tener el cerebelo y la protuberancia, y el mielencéfalo va a tener el bulbo raquídeo. Y pues en la médula espinal. Pero entonces, ¿cuáles son los otros órganos que son indispensables en el sistema nervioso central? El encéfalo y la médula espinal, ¿sí? El encéfalo lo conocemos como esta masa de neuronas que es blando, que es gelatinoso, que es uno de los órganos que están más protegidos en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque está ubicado dentro del cráneo y además está flotando en el líquido cefalorraquídeo. Dentro de sus partes encontramos las meninges, que son las tres capas que lo protegen, el cerebro, el cerebelo, la hipófisis y el bulbo raquídeo, ¿sí? Cabe mencionar que el encéfalo es el centro de control de todas las actividades vitales. Y en la médula espinal, pues encontramos que está dentro de la columna vertebral. Estas 24 vértebras lo protegen, y es esta médula aquí vamos a ver este corte, donde podemos identificar que se encuentra dentro de la vértebra y se compone por esta sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris son las neuronas, sustancia blanca los axones, y estas se dividen a su vez en nervios cervicales, torácico, lumbar, sacras y cóccix. Vamos a ver, identificar también que la médula es dos tercios de lo que es la columna vertebral, es más corta. ¿Por qué? Porque aquí abajo, cuando termina vamos a ver unas fibras nerviosas que se van a llamar cola de caballo, y pues hacen parte de la parte nerviosa sacras. Bueno, las referencias que utilicé para esta exposición fueron Fisiología de la conducta de Carson, Desarrollo embrionario del sistema nervioso y Neuroanatomía, bases conductuales y científicas.